Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos saluda aquí como de vez en cuando los editores, creadores de la revista Belcebú. Estamos en uno más de los videopodcasts de la revista Belcebú. Si han tenido la suerte, si han tenido el arrojo para adentrarse en esta publicación, en estos videopodcasts, pues bueno, sabrán que nos gusta la cultura de lo horrible, de lo terrorífico, lo grotesco, de lo bello, en resumen, ¿no? Así es. Y pues bueno, en esta ocasión nos hemos reunido, obviamente, para hablar sobre pues la obra, sobre el arte de varios autores que pues han tenido a bien hablar de cosas grotescas, espantosas, horrorosas. Y creemos que en esta ocasión, pues bueno, hay algunas cosas que vale la pena recordar por distintas circunstancias, ¿no? Así es. Como siempre, pues empezamos con un aniversario, una celebración, en todo el sentido de la palabra. Y bueno, pues este aniversario del día de hoy, pues es uno de los más especiales y queridos por nosotros, para todos los que crecimos y conocimos el horror en los años 80. Pues hay siempre un antes y un después de Hellraiser, ¿no? Y ahora estamos celebrando en nuestra humilde opinión, única secuela, ¿no? Que es Hellraiser 2, Hellbound, una de las películas más extrañas, retorcidas, chuecas, bizarras, y podemos decir que hecha con 100% pura maldad, ¿no? Yo diría sobre todo que chueca, ¿no? Sobre todo chueca. Chueca porque va a parecer que uno siempre está en negativo, ¿no? Pero digo, desafortunadamente la película no se convirtió en lo que tenía que haber sido. Sí es. Era una película que, pues de entrada, creo que sí en algún momento Clive Barker consideró dirigirla, ¿no? Sí. Y ya por cuestiones comerciales, pues no terminó haciendo, ¿no? Bueno, por cuestiones comerciales, por muchas cuestiones. Tenemos que tomar en cuenta que, digo, también Clive Barker, pues no era director, no era un director en forma. Eso afortunadamente creo yo que fue lo que permitió que hiciera de la primera Hellraiser, de la original, La joya que es una obra, una obra maestra. No podemos ir redonda porque tiene sus cosillas, sí, por eso mismo hace de la película algo único. Y pues bueno, como Hellraiser precisamente fue un gran éxito, ya para la segunda ya hubo un presupuesto importante, ya había más necesidades, ya había más exigencias, y Barker, quien finalmente cuando dirigió el original, se dio cuenta de que había muchas cosas de las cuales pues digamos que cojeaba un poco en cuanto a dirección. Pues sí, se la dio a Tony Randall, que Tony Randall, pues digo, lo único que tenía en ese momento, bueno, trabajó, tengo entendido, con Barker durante la filmación de Hellraiser, sí, pero lo único que tenía importante era haber sido el adaptador de la Godzilla de 1984, ¿no? Que aquí en Occidente la presentaron como Godzilla 1985, y él se encargó de hacer la adaptación para Estados Unidos, y pues bueno, era lo único que tenía como de referencia. Entonces, y ya efectivamente cuando vimos que realizó Hellraiser 2, al menos en lo personal, pues sí dejó mucho que desear, pero en aquel momento pues fue todavía una secuela. Así es. Muy interesante, que continuara con los mitos de Hellraiser, y sin duda tiene algunas de las pues imágenes, secuencias más recordadas de aquella época, ¿no? Así es, y bueno, sobre todo es una extensión de los mitos creados en la primera parte. Y bueno, pues justamente queremos pensar que toda esta producción caótica provocó que tuviera esta atmósfera como de sueño, ¿no? Una atmósfera onírica. Uno de los problemas de continuidad más famosos que tiene esta película, y seguramente si son ustedes fans lo saben, pues es que todo el tiempo están cambiando los cenobitas de forma, ¿no? O sea, de pronto tienen boca, de pronto no tienen boca, de pronto tienen una serie de cosas. Y bueno, pues eso ayudó, a mí en lo personal me parece pues que al contrario, pues ayudó muchísimo a que tuviera esta lógica de sueño, esta pesadilla constante, ¿no? Hay secuencias que de pronto no llevan a ningún lado, ¿no? Y bueno, pues todo esto tiene que ver con que el tema principal y central de esta secuela es el laberinto, ¿no? Es justamente la idea de que la carne, de que el cuerpo y la vivencia misma no es más que una serie de espacios y lugares, pues como el que estamos ahorita mismo, pues claustrofóbicos, ¿no?
Todo sucede en torno a un manicomio donde los enfermos, los pacientes, pues no sirven más que para alimentar de carne a los demonios, ¿no? Y ni siquiera es una cuestión de demonios que devoran, ¿no? Como podrían ser los zombies, por ejemplo, o cualquier otro tipo de demonios de esa época, ¿no? Como la famosa película de Demoni, ¿no? Sino que se trata sobre todo de entender que los deseos son, o el deseo mismo es lo que hace que la carne actúe, se mueva y vaya de un lugar a otro, ¿no? Aquí tenemos secuencias pues delirantes como el famoso pilar del final, donde al parecer estos cenobitas están destruidos y en realidad lo único que sucede es que del peor colchón que hay en todo el manicomio surge este pues, pilar fálico auténticamente, donde todo está entremezclado, todos los personajes y todos los seres de la película están entremezclados. Y bueno, pues todos están en un rictus de dolor intenso, ¿no? Y se mezcla justamente con sonidos de placer, ¿no? Y bueno, pues esa pregunta que nos deja en el aire la película, pues es fundamental para todos los años 80, ¿no? Que es, ¿cuál es tu placer, ¿no? Sí. La película, como lo mencionas y como lo mencionas hace un rato, está plagada de imágenes pues, inolvidables, de secuencias inolvidables, y es que en general había conceptos, ideas realmente magníficas, ¿no? Desafortunadamente sí, la película se queda a la mitad del camino, no logra cuajar del todo, pero sí ahí las ideas de Clive Barker que fueron realmente renovadoras en su momento, estaban a punto de despuntar, no despuntaron del todo, pero bueno, es magnífico que exista la película. En lo personal, por ejemplo, yo también le tengo un recuerdo muy grande a esta película, porque fue la portada de la primera Fangoria que compramos mi hermano y yo, ¿no? Y es una portada, una imagen que, digo, obviamente la recuerdo por eso, pero también me parece uno de los momentos, si bien todas las portadas de Fangoria de aquella época eran magníficas, esa me parece magnífica porque es un close-up de Pinhead, donde se ve el detalle de todo el maquillaje magnífico. Y le está saliendo una especie de... Bueno, está como si podemos entender ahí que los cenobitas tal vez estaban a una temperatura realmente alta, porque le está saliendo humo de entre su ropaje. Y es magnífica esa imagen, ¿no? Entonces, esa portada de Fangoria con Pinhead como la imagen central es realmente pues, estremecedora, ¿no? Estremecedora, así es. Y bueno, sobre todo este personaje pues faustiano, ¿no? Sí. Que es el doctor Chanard, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso porque es representado por un magnífico actor shakespeariano, ¿no? Que lo único que lo convenció de pertenecer a esta película pues fue justamente los tintes alquímicos, faustianos que tiene este personaje. Y bueno, pues aquí lo único que intenta demostrar pues que es que el conocimiento también está lleno de cosas prohibidas, ¿no? Sí. Y bueno, pues esta película no tiene un instante pues de calma, no tiene un instante en el cual no sea extremadamente inventiva, ¿no? Y bueno, pues sobre todo como algo que señalaba Clive Barker en Videodrome, pues que esta película tiene un gran contenido filosófico, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes que hay un personaje en Videodrome que dice, bueno, es que esto no es pornografía, esto es peor que la pornografía, es 1000 veces más peligrosa, porque tiene justamente una ideología detrás, ¿no? Sí. Y bueno, pues es una película que ha influido muchísimo en todas partes. Yo creo que todo el movimiento de música industrial de los 80s está plagado de samples justamente de la película, porque pues es altamente citable, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay clásicos que pese a que tienen esta situación, sobre todo en el horror, ¿no? Hay clásicos, no sé si considerarla esta como una película serie B, porque definitivamente está muy por encima de los valores de producción de la serie B, pero bueno, pues nos va a costar todavía algunos años volver a, digamos, repetir estas cimas de producción en cuanto a la calidad de los temas, ¿no? Sí, y bueno, finalmente creo que también estaríamos pues, celebrando de alguna manera, si no me equivoco, los 30 años del estreno de Hellraiser aquí en México. Sí, de la original, ¿no? Y pues bueno, entonces digamos, es partida doble, ¿no? Si nos pusiéramos a hablar de la original, aquí sí nos podríamos pasar todo el día. Horas, sí, digo, tanto
por todo lo que quisiéramos decir y por la importancia de la película, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí la dejamos, pero sí es como que la invitación para que vean estas películas, Claro. para que pues las vean con los ojos de que realmente ahí se encuentra un tesoro, ¿no? Porque lo que hizo Clive Barker con Hellraiser en el 87 fue algo totalmente inaudito, ¿no? Bueno, en sí la década de los 80 fue una década bien importante donde prácticamente uno tras otro autor importante tras autor importante como que estuvo rompiendo muchos cánones, ¿no? Entonces, sí, pues sobre todo que en contraste es una época sin lugares comunes, ¿no? O sea, cada personaje, cada director, desde Stephen King, que era el más comercial, con, por ejemplo, Cementerio de Mascotas, ¿no? Que es una película que no se parece a ninguna otra, ¿no? Y hasta Clive Barker, que era un innovador extraordinario, ¿no? Más una cantidad tremenda de películas que a veces son de un solo director, una sola vez, y que son también interesantísimas, ¿no? Pero pues si hay un pináculo, si hay una joya de la corona, pues definitivamente son las dos películas de Hellraiser. La tercera, pues no me acuerdo, creo que hay más, ¿no? Pero estas dos, por ejemplo, sí tienen totalmente el espíritu emprendedor, innovador y sobre todo algo que menciona justamente el Cenobita, que es exploradores de unas regiones de la mente que siempre están imbuidas en lo prohibido, ¿no? Entonces celebremos el día de hoy Hellraiser, Hellbound, y recordemos que todos somos justamente eso, ¿no? Un deseo a punto de suceder para nuestra muy mala suerte, ¿no? también queremos ahorita retomar otra película Sí. anterior a Hellraiser. De hecho es anterior por una década, es del 77, y pues nos referimos a Eraserhead, ¿no? Así es, bueno, continuando con esta línea de filmes, Traigo mi playera de Eraserhead. de películas pues bizarras, extrañas, chuecas, retorcidas, únicas, pues tenemos esta película que prácticamente es el primer largometraje de David Lynch. En muchos sentidos, pues es una película que el propio Lynch no ha podido, en el mejor de los sentidos, superar, ¿no? En el sentido de que tardó años y años en general en producirla. Hay una anécdota famosísima que es de esta puerta que abre el personaje, que fue cerca de un año para producir esa sola toma.
una película muy criticada en su época, ¿no? Muy vilipendiada, muy odiada, todo. Había una especie como de consenso de que la película no valía la pena, ¿no? Justamente para toda la prensa de la época era una película despreciable, ¿no? Pues no sabían lo que enfrentaban, ¿no? No sabían que lo siguiente era El hombre elefante, que seguía Dunas, ¿no? Pese a todo lo que ha sucedido con Dunas. Y bueno, pues seguía también Blue Velvet. Y todo lo que digamos ahorita va a estar de más, porque David Lynch no es un director de cine, es prácticamente una fuerza de la naturaleza. Y yo creo que no podemos entender los últimos 30, 40 años del cine sin David Lynch como referente. Y en esta película en particular, pues está con toda su fuerza totalmente. O sea, no hay una secuencia en esta película que no nos remita a un genio, ¿no? Y aquí no hay más que decir cosas buenas de esta película. Aquí sí, todos los errores de producción, si podemos llamarla así, pues más que errores son unos absolutos aciertos, empezando por ese monstruo extraordinario del cine. Yo creo que es uno de los monstruos más importantes del cine, que es el bebé de Eraserhead, ¿no? Aquí lo tenemos en esta playera. Que llevamos 30, 40 años tratando de entender cómo se creó, cómo se hizo. No ha nunca dado una respuesta. Esperemos que siga siendo uno de los mejores secretos guardados. Nosotros creemos que es el anticristo, ¿no? Finalmente. Entonces, a lo mejor fue el primer hijo de David Lynch, ¿verdad? Así es, sí, totalmente. Y bueno, pues tenemos entendido que hay una versión en estos momentos en 4K, ¿no? Y bueno, pues valdría muchísimo la pena ver, saber y entender qué demonios es eso, ¿no? Sí, digo, ahorita la abordamos la película porque precisamente se va a proyectar en Cineteca como parte, en Cineteca Nacional, como parte del foro de Cineteca Nacional, esta pues muestra de cine que trata de reunir algunas propuestas jóvenes o arriesgadas. Así es. Y dentro de eso, pues bueno, se les ocurrió poner Eraserhead, que pues bueno, es afortunado, en una versión 4K y obviamente proyección digital, ¿no? Esta película aquí en México, bueno, es que como lo que dices, o sea, hablar de Hellraiser, pues es hablar de muchas cosas, ¿no? De hecho, nosotros hablamos de Hellraiser en nuestro primer número de Belzebú. Pusimos una reseña del Blu-ray porque fue la primera vez que se publicó en México, sí. hace 4 años. Así es. Hace 4 años. De Eraserhead se puede hablar de muchas maneras y una de ellas podemos hablar de su aventura de proyección, de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? En México, hasta antes de mediados de los 90s, esa película no pudo verse de manera oficial, porque no se estrenó en su momento, no se publicó ni en VHS, ni en DVD, obviamente, y fue hasta hace 4 años que se publicó en Blu-ray. Antes de eso, solamente la podíamos ver de manera clandestina, sobre todo en copias VHS, en el Tianguis Cultural del Chopo. Pero a mediados de los 90s llegó a la UNAM a través de su festival de verano, ahora ya terminado, y así fue como se pudo ver, digamos, por primera vez de manera oficial Eraserhead en México, ¿no? Se pudo ver en cine en 35 milímetros. Obviamente, pues fuimos pocos. Claro. Entonces, sí, no había Netflix, no había internet, y entonces, pues obviamente la gente que iba a ver esas películas era la gente que leía revistas, que leía libros, ¿no? Ahorita, pues ya la gente ya ve Netflix, ya ve internet, entonces ya se entera de las tendencias. No va a muchas cosas. No va, la desprecia, dice que esas de viejitos, etcétera, que está. En fin, no está de moda, ¿no? Esperemos que este tipo de iniciativas de traer este tipo de películas, pues en formatos novedosos, ¿no? Que muchas veces, pues en realidad no son tan relevantes el formato, porque nosotros que la veíamos en VHS en películas de segunda, tercera generación, es decir, grabada, pues las disfrutábamos enormemente, ¿no? Las gozábamos, y eso quiere decir entonces que estas películas pues, prácticamente sobreviven a lo que sea, ¿no? Sí, yo tuve toda la experiencia de ver hace unos años esta película con gente joven, y sí fue un tanto desconcertante, tanto para ellos como para mí, ¿no? Porque la vieron y me dijeron, pues sí está bien, pero pues es que ya han pasado 30 años, y desafortunadamente en ese tiempo pues hay mucha gente que ya vio a los hermanos Quay, que ya vio mucho videoclip, que ya vio a Tim Burton, que ya vio todo lo que se les ocurre.
¿no? Claro, claro. Y que abrevan, que han tomado de la obra de David Lynch. Entonces, obviamente, con estos referentes que están ahí, digamos, como estorbos, Exacto. pues les impide ver dimensionar esta obra que se llama Eraserhead, y que hay que entender que cuando aparece Eraserhead en el 77, prácticamente no había nada que se le pareciera, ¿no? Solamente David Lynch se parecía a David Lynch. Ajá. En esa época prácticamente. Frank Mayer pues prácticamente todavía no llegaba a Occidente, bueno, acá a América, estaba todavía encerrado su cine allá en la República Checa. Así es. Y entonces, pues sí, David Lynch prácticamente pues, inspirándose solamente en el arte plástico, en la pintura, aunque obviamente pues es una película y le gustaba el cine, pues nos llega con esta película que no se parecía a nada, y como dices, fue una película que continuó con ese circuito de Midnight Movies que había inaugurado el Topo en el 71 allá en Nueva York, un circuito donde comienzan a presentar puras películas netamente interesantes. Estamos hablando del Topo, Pink Flamingos, Eraserhead, entre otras. Y ahí comienza a hacer su fama, Eraserhead, y pues, le convierte en la importancia que sobre todo era un cine que no tenía nada que perder mostrándose, ¿no? Las Midnight Films eran películas que no encajaban de ninguna forma en los medios comerciales. Y bueno, pues ese era el espacio que encontraban, y bueno, pues ahí es donde prácticamente los directores encontraban pues su libertad, ¿no? Una libertad creativa y expresiva, sobre todo porque esta película en particular pues tiene una carga sexual brutal, extrema, ¿no? Esta es una especie como de macrografía de la pornografía, porque pues, los espermatozoides son gigantescos, ¿no? Todo lo que es vida es una representación del miedo más puro y extremo, ¿no? Y bueno, pues se habla justamente de sus influencias literarias, como le pasa también con James Ben Mayer. Él habla sobre todo de Kafka, ¿no? Digo, pues nos hace como un lugar muy común ya ahora que Kafka básicamente pues, se confunde con un autor para niños, ¿no? Y también de Nikolai Gogol con un relato que se llama La nariz, ¿no? Que es un relato de un personaje que por más que intenta por más que intenta volver a la normalidad, todo el tiempo se le está cayendo la nariz, ¿no? Y no hay una explicación lógica ni racional de eso. Sería como poco relevante hablar de esto si no fuera porque, bueno, pues Gogol ha influido pues, en todos los escritores importantes de horror, ¿no? Justamente por esta lógica retorcida en la cual parece como si la realidad de los sueños invadiera la realidad normal o la realidad cotidiana. Y bueno, pues justamente esos son como los grandes temas dentro de esta alienación, esta atmósfera de alienación tan fuerte que hay en Eraserhead. Pues justamente es la impronta que va a marcar todos los trabajos de David Lynch hasta la época. Y si hay algo muy muy relevante que decir de David Lynch es que siempre se está reinventando, ¿no? Siempre se está renovando, pese a que estos mismos elementos están presentes todo el tiempo. Pues si vemos Inland Empire, y si vemos lo nuevo de Twin Peaks, y si vemos Blue Velvet, pues va a ser muy complicado. Digo, obviamente es el mismo director y entendemos que es el mismo director, pero resulta un poquito complicado explicar por qué, ¿no? Si nada más nos basamos en las películas. Y bueno, pues este es como un inicio magistral para un director. Y yo creo que es muy difícil encontrar otro director que haya hecho de una primera película algo tan fundamental, ¿no? Sí, sí, sin duda es de las óperas primas más importantes en la historia del cine, más importantes y más sobresalientes. Y sí, la película, pues bueno, nos habla del problema que puede ser cuando uno se va a convertir en padre. Así. Nosotros digamos que no tenemos esa experiencia, pero la película realmente logra transmitir esa experiencia. Y digamos que, o sea, estoy diciendo eso como para que puedan tener un punto de partida para la película, porque la película puede resultar tan inconmensurable o tan difícil de agarrar como un sueño, ¿no? Se corresponde obviamente a la lógica de los sueños, pero digamos que esa cuestión de ser padre de familia es lo que cuece pues toda la energía en Eraserhead, y de ahí tal vez la puedan tomar para encontrarse con una de las películas más pesadillescas que se van a poder encontrar en su vida, ¿no? Sobre todo por ese
logradísimo uso del blanco y negro, Ujú. ¿no? Muy, muy adelantado para su época, ¿no? Es un uso que no hace referente al cine clásico, ni mucho menos, sino parece más bien como hablar de un mundo donde solo hay absolutos, ¿no? Ujú. Y en este caso en particular, pues la vida es puro, total y absoluto horror, ¿no? Sí, 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 es una película que se tardó 4 años en filmar, y se tardó 4 años en filmar porque precisamente pues David Lynch estaba precisamente viviendo esa cuestión de la paternidad, pero también estaba tratando de, yo creo que de entender eso y de intentar resolver la película, ¿no? Entonces en ese aspecto, pues sí es una película muy muy compleja, muy muy complicada, y es un logro auténtico, ¿no? Entonces, pues bueno, Deben verla. ahí está la invitación, traten de ir a verla, va a valer la pena verla en Cineteca Nacional por las cuestiones técnicas y porque es en pantalla grande. Y si no pueden, pues vayan de menos a su tienda favorita, a su expendio favorito de Blu-rays. La película se publicó ya en Blu-ray en México, que yo todavía no lo sigo entendiendo, pero afortunadamente ahí está, y a la mano de cualquier persona que quiera enterarse de alguno de los logros del arte más importantes del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues ya lo saben, también conozcan los cómics de David Lynch, que también son muy muy interesantes. Sus compilaciones que tiene de fotografía norteamericana prácticamente anónima, ¿no? De carnavales y espacios así. Y bueno, pues últimamente hizo una iniciativa de playeras, que también es una cosa extremadamente retorcida. Pues también, ¿no? Hay que apoyar en eso a David Lynch. Y bueno, pues yo creo que ya todo el mundo ya vio la nueva temporada, la última temporada de Twin Peaks. No sabemos si es la última, Ujú. pero pase lo que pase, este autor es absolutamente fundamental y pues debemos reconocerlo, ¿no? Y pues bueno, de Razorhead pasamos a otra obra retorcida, Así es. a otro genio pues del arte contemporáneo, desde Oriente. Desde Oriente. Y una vez más, digo, yo creo que ya de todo lo que llevamos de Belcebú, los videos, pues ya se ha mencionado varias veces y nunca parecen ser suficientes. Esta vez no es Alan Moore, ¿no? Esta vez es Go Nagai. Y bueno, pues también estamos celebrando que se le ha vuelto a reivindicar, se le ha vuelto a adaptar. Y bueno, pues es una adaptación justamente para un público mucho mayor, que se llama Cry Baby, ¿no? Devilman, Cry Baby, ¿no? Uh-huh. Sí, pues bueno, hay muchas cosas para quejarse de Netflix, Sí. pero entre otras pues hay algunas cosas interesantes, ¿no? Ya a través de Netflix aquí en México pudimos ver la misma Twin Peaks, Uh-huh. The Return, y ahorita si se aventuran un poco en Netflix podrán encontrar que ahí está la animación de Devilman Crybaby, que es como que una puesta al día, un reboot Un de reboot, Devilman, ¿no? Un personaje creado por Go Nagai, también el creador de Mazinger Z, Uh-huh. que surge casi a la par de Mazinger Z, surge en el 71, y surge prácticamente también tanto en animación como en manga, ¿no? Sí es. Acá en México, pues bueno, nunca llegó Devilman, La serie, ¿no? la serie, original, ajá, sí. y tampoco llegó el manga. Sí, no, realmente es muy complicado entender el contexto en el cual, por ejemplo, surge Mazinger Z, porque ya era muy popular Go Nagai, o sea, esta Devilman es un poco anterior. Y bueno, pues para las 2 o 3 personas que no lo han visto, pues saben que es un personaje, se llama Kira, ¿no? Es un muchacho común y corriente, que tiene su amigo, que ahorita no me acuerdo, se llama Dante. No, tampoco me acuerdo ahorita, pero bueno, no. Bueno, la cuestión es que son 2 amigos, ¿no? Y estos 2 amigos encuentran demonios muy, muy antiguos habitando unas cuevas de Japón. Bueno, creo que la Antártida, ¿no? Ajá. Y bueno, pues resulta que estos 2 demonios son los más importantes del mundo de los demonios, ¿no? Que es un mundo mucho más antiguo y mucho más
importante para la Tierra, según Go Nagai, según la mitología. Y bueno, pues toda esta historia es sobre la resistencia de estos muchachos, de estos personajes, para someterse justamente a la posesión de estos demonios que tienen ellos dentro, ¿no? Y bueno, pues la humanidad se lo hace extremadamente difícil a cada uno, ¿no? Porque la humanidad revela ser mucho más malvada, perversa y sobre todo egoísta, ¿no? Que este mundo de los demonios, ¿no? Y bueno, pues Go Nagai, bueno, en el caso de Akira, el personaje, pues tiene que volver a encontrar una y otra vez su propia humanidad para reivindicar y sobre todo volver a sentir algo justamente por el resto de la humanidad. Esto tiene que ver mucho con la época, ¿no? Es una época en la cual ya había una generación o dos en medio de la explosión atómica, ¿no? Entonces era muy difícil reconciliarse, por ejemplo, con generaciones anteriores, con las luchas de las generaciones anteriores. Y bueno, pues es un llamado extraño, grotesco, mórbido y brutal y extremadamente violento hacia un rescate de un reconocimiento de esta misma humanidad, ¿no? Entonces, en el caso de Cry Baby, pues ya estamos hablando de 30 años desde la última adaptación. Y pues es justamente una presentación con un estilo muy particular de animación, ¿no? Es casi un rotoscopio, ¿no? Aunque es un estilo que realmente remite a los clásicos, ¿no? En los años de los 70 se han visto una animación llamada Belladonna de Tristeza. Sabrán que este tipo de animación pues era muy común de la época, ¿no? Era un tipo de animación muy artística. Pues aquí es retomado con algunos elementos de CGI, ¿no? De animación de computación. Y bueno, pues es un estilo pues muy depurado. Prácticamente las figuras no tienen detalles. Y esto hace que sea casi abstracta el estilo, ¿no? Entonces es muy interesante y sobre todo es llamativo para una generación nueva, ¿no? Que va a conocer esta historia por primera vez, ¿no? Sí. A mí me parece realmente afortunado, valioso que ahorita esté Devilman Crybaby en Netflix, precisamente porque es una animación de calidad, está muy bien. Retoma obviamente la historia original del 71 de Devilman. Bueno, comenzó a transmitirse en el 71. En la serie original fueron creo que 39 capítulos. Acá los de Devilman Crybaby son 10 capítulos. Entonces ahí resumen todo. Pero en general, digo, hablando de la historia ya sea de Devilman Crybaby o del original, pues es algo realmente inaudito, ¿no? Porque estamos hablando que se trata de una historia que se presentó de manera abierta a todo el público, en la que estamos hablando de un demonio que pues, es un tanto heroico. Aquí, como comentaba Sergio, Akira, pues bueno, es digamos poseído por ese demonio que se llama Amon y que es uno de los, es el demonio tal vez más poderoso, y prácticamente toda la historia, como mencionaba Sergio, pues trata de ayudar a la humanidad. Él se está resistiendo a que el demonio se posesione totalmente, exacto, de su humanidad, de su cuerpo. Y entonces en ese aspecto es una batalla interna en la que prácticamente Go Nagai trató de hablar del problema de la guerra y la paz, ¿no? Así es. Para él, pues de alguna manera los demonios estaban intentando trató de representar a través de Devilman el esfuerzo por terminar con la guerra, representada por la humanidad, ¿no? Aquí va a haber un spoiler, pero es un spoiler importante, creo. Ni modo tiene que decir, o sea, la animación pues fue de ruptura en muchos aspectos, ¿no? Así es. Porque ya la historia es muy renovadora, bueno, propone muchas cosas y propone desde el principio al imponer a un demonio como personaje central, y que trate de combatir, bueno, tratar de ofrecerlo como protagonista, ¿no? Y en ese aspecto, Akira, pues, vive en la casa de los papás de una amiga, porque sus padres de Akira murieron, y esta chica en algún momento de la historia, casi hacia el final, muere. No, y no solo ella, sino es ella y su hermano que son el colmo de la inocencia, los dos. Mueren en manos de una turbamulta violenta, que lo único que quiere es odio, ¿no? Lo único que existe en esa turbamulta es odio. Y entonces, digo, lo primero que hace el mismísimo Akira, pues es cometer una mega masacre allí, ¿no? Y mucho tiempo ese fue mucho tiempo ese fue el final, ¿no? Hay una adaptación a manga primero, que se llama Amon, que justamente explora lo que sucede después de ese instante.
que es justamente una lucha cuerpo a cuerpo de Akira con este demonio conocido como Amon. Y bueno, después hubo una adaptación a anime, ¿no? Que justamente lo estábamos comentando antes, pues es una de las cosas más pues crueles que se han hecho en animación. 45 minutos de puro, total y absoluto crueldad, horror, espanto, lo que ustedes quieran. Es una de las animaciones más extraordinarias que existe. Búsquenla porque también vale muchísimo la pena. Si vieron Cry Baby y les gustó, después vean esta y sueñen feo, ¿no? O sea, es totalmente pesadillesca, brutal, espantosa. Pero al mismo tiempo tiene uno de los finales justamente cuando va a enfrentar a su amigo, ¿no? Que es Lucifer, el ángel más puro y bello, ¿no? Que en este caso es una especie como de serafín, es un ser pues bellísimo, sublime, ¿no? Y justamente se da esta conciliación de paz, ¿no? Que es una conciliación extrañísima, tienen que verla, ¿no? Porque además es Go Nagai hablando por sí mismo. Creo que hay muy pocos ejemplos, ya no digamos en manga, sino en cómic en general, en que paren toda la historia y sea el autor mismo el que hable. Yo ahorita no recuerdo ninguno, ¿no? Pero realmente es un cómic hecho pues, totalmente con el corazón y ahí es justamente donde lo revela, ¿no? Sí, mencionaba yo, digamos, un poco el spoiler, no fue gratuito mi spoiler, porque con eso ahí Go Nagai comenta que él quiso hablar con la muerte de este personaje como quiso ejemplificar la muerte de la paz, ¿no? Así es. Entonces, digo, al mencionar esto, quiero decirles, para que entiendan la dimensión de esta obra, o sea, un autor en el que tiene los pantalones para decir que la paz está muerta y lo único que prevalece es la guerra, y si se atreven o si les surge la curiosidad necesaria para ver esta obra, se van a dar cuenta de que realmente estamos ante una obra capital, ¿no? Porque efectivamente el final, pues lo único que les voy a decir es que es un tanto... Es que es una combinación de sentimientos, es pacífico, es desolador y es bello, ¿no? Sí. Y es totalmente subversivo, ¿no? Porque sí, aquí prácticamente Go Nagai pues, nos dice que si bien a pesar de que hay cierto sentimiento de paz, es un sentimiento de paz que ya vino tras la hecatombe total, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sobre todo porque no hay nada más que destruir. O sea, para Go Nagai, como es, digo, pues, si ustedes lo conocen, ya han visto cómo era en esa época, pues era un gordito bonachón, buena onda, siempre sonriente, siempre muy amable, y aún así su mensaje es: la paz llegará a la humanidad cuando ya no haya nada más que destruir, ¿no? Entonces, para nosotros eso es la culminación de una generación que ya vio todo, ¿no? Que ha visto la destrucción que es capaz el hombre. Y bueno, pues para él la única forma que puede tomar pues es la de un demonio, ¿no? Y es el demonio que todos traemos y que en cualquier momento se revela otra vez, ¿no? Y eso es Devilman, y en Devilman Crybaby pues estamos de nuevo ante esa misma situación, ¿no? Sí, entonces realmente aprovechen Devilman Crybaby. A mí me parece realmente extraordinario que haya la posibilidad de que en cualquier televisor, ya desafortunadamente computador o su teléfono celular, si quieren, pero claro, olviden que dijimos eso, en su televisión puedan ver esta serie. Me parece realmente un regalo de Belcebú, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque es una obra capital que mucha gente no sabe ni sabrá. No saben de la importancia de esta obra, pero hay que verlo realmente para saberla y para conocer la importancia y la trascendencia. Y pues bueno, ahorita, de alguna manera, desde hace algunos años en Japón están celebrando los 50 años como artista de Go Nagai. Presentaron hace unos meses, bueno, aquí en México pudimos ver la extraordinaria película de Mazinger Z. Sí, claro, que la comentamos aquí también. Y en Estados Unidos ahorita, que digamos que es el mercado que tenemos más cercano, han estado publicando algunas cosas muy importantes. Está el Devilman versus Hades, que es la continuación, digamos, de la historia original. Aquí, pues, no se las platico, pero bueno. Lo vincula con Mazinger Z. Entonces, es el primer volumen, ha salido ahorita. Va a salir ya el segundo, creo que van a ser 3. Y es una historia muy interesante. Ya no la dibuja Go Nagai, pero sí la escribe. Es una historia también de extremos. También salió Devilman Grimorio, que es también como que un reboot, con unas pues ya imágenes pues más puestas para generaciones más jóvenes, pero aún así interesante.
Y también, hasta al menos hasta donde yo sé, creo que es la primera vez que van a comenzar a publicar, o que comenzaron a publicar el Devilman original de manera completa. En los 90s corrimos con la suerte de los que leemos cómics desde mucho antes, de contar con algunos poquitos números publicados por Verotic, la editorial de Glenn Danzig, una editorial brillante que nos dio obras pues, inolvidables, y entre ellas Devilman. Pero nada más salieron creo 3 números, y ahorita sí están publicando ya, salió un primer volumen en pasta dura de Devilman original, entonces pues bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Esos son materiales que van a pasar de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera, y van a seguir teniendo un valor incalculable, ¿no? Entonces, sigamos comprando, adquiriendo pues, los objetos, ¿no? No nos conformemos simplemente con lo digital, y bueno, pues es una experiencia completa, totalmente, ¿no? Sí, pues bueno, ahí está Devilman, ojalá lo conozcan, y si no lo conocen, pues atrévanse a conocerlo, ¿no? No les va a crear problemas, les va a abrir panoramas, ¿no? Así es. Do you understand now, Beth? What did you do to me? Except what happened. Tell me what you did! Stop running away! Para continuar con esta línea pues, de lo demoníaco, de lo diabólico y del triunfo de la imaginación sobre la vulgaridad de la vida cotidiana, pues hay una película en cartelera en estos momentos, lamentablemente por lo que he visto pues no hay muchas funciones, ¿no? Y la mayoría están en español, ¿no? Que se llama Ghostland, o también se llama Incident in Ghostland. No vamos a decir el nombre en español porque es horrible, ¿no? Búsquenlo ustedes. Es un nombre muy desafortunado. Pero aquí lo más importante es que es la última, bueno, la más reciente película de un director que se llama Pascal Laugier. Y lo más valioso de esta película es que nos da la excusa total de hablar de ese otro filme que tiene justamente 10 años, que es, yo creo que la película más importante, bueno, hubo una línea de películas de horror extremo francés, ¿no? Cada una más intensa y más atroz y más extraordinaria que la anterior. Pero la joya de la corona se llama Mártires, ¿no? Mártires. Y justamente surge del coraje que tenía este director porque su película anterior, que se llama Sanange, fue vilmente criticada. Entonces dijo, bueno, voy a hacer la película más importante de horror de Francia. Y sin duda así es. En Ghostland, digo, para empezar comentando nuestro tema, ya se trata de una película un poquito más comercial, definitivamente mucho más sosegada que Mártires, y lo que más destaca pues, son las protagonistas, ¿no? Sobre todo el personaje que es la hermana demente de la protagonista, que en este caso, digo, y hay una serie como de giros muy interesantes, pero se trata de una escritora de horror que tiene una experiencia brutal durante la infancia, ¿no? Y bueno, pues es una gran admiradora de H.P. Lovecraft, y justamente por eso esa combinación entre esa experiencia espantosa que tiene de niña y su fervor por Lovecraft, pues crea una serie de situaciones delirantes totalmente, ¿no? Sí, a mí me parece una película muy interesante. Voy a empezar diciendo el título que no querías mencionar, Pesadilla en el infierno. Es la pesadilla en el infierno, casi le ponen de la calle, ¿no? Que es como que un oxímoron, ¿no? O sea, si estás en el infierno, ¿cómo vas a tener pesadillas? ¿Qué otra pesadilla puedes tener? Pero, aunque estamos seguros de que es un título totalmente arbitrario, me parece que aquí la arbitrariedad tiene cierta serendipia, porque efectivamente la película maneja dos tiempos muy interesantes, y esto permite que los espectadores la vean de distintas maneras. Yo la vi con mi hermano y él la vio de una manera distinta como yo la vi. Maneja dos tiempos. Se trata de una madre con sus dos hijas que van a ocupar una nueva casa. Bueno, una casa que les acaban de heredar una tía. Porque murió una tía, ¿no? Ajá. Y bueno, pues no ahondaremos más, pero digamos que ahí
sufren un infortunio Ujú. y entonces la película da pie para una serie, según mi visión, para una serie de homenajes, deshomenajes para el cine de los 70s y 80s, es. donde se acumulan una serie de referencias que van obviamente desde Masacre en Texas Ujú. hasta qué pasó con Baby Jane, Así es. hasta qué pasó, hasta Brasil, hasta Ujú. Pesadilla en la calle del infierno. Así Ahí, es. ahí en ese aspecto me parece que curiosamente coincide un poco esto de Pesadilla en el infierno. Así es. Y muchas otras películas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Es un carnaval, es una película como si fuera un carnaval donde vamos en un carrito y vamos viendo una serie de monigotes y personajes. Hay mucha referencia justamente a la figura de la muñeca, a la figura del autómata, ¿no? Ujú. sí, en ese aspecto, digamos, les comentaba que la película maneja como que dos tiempos o dos circunstancias. Sí. Una que yo entiendo que es la realidad y otra que yo entiendo que es la fantasía, Ujú. hacia donde se escapa la protagonista, como sucede en películas como Brasil. Ujú. Y esto da pie para que en lo que tenemos considerado como la realidad dentro de la película se reflejen todas estas vulgaridades del género, ¿no? Sí, Del el género lugar terror. común, sí, el lugar exactamente, común, sí. todas Ujú. estas exageraciones. Hay una especie como de burla, a mí me parece una sátira. Ajá. Pues estas películas actuales, ya saben cuáles, que tienen 30.000 continuidades y es sobre el poltergeist, el fantasma. Y 30.000 saltos, ¿no? Y 30.000 saltos, sí, el último ejemplo. El pastelazo del horror. Y aquí ya le pueden poner pausa y no volvernos a ver nunca más. Pues es Hereditary, que no le encontramos realmente lo novedoso, ni lo bonito, ni demás. Aquí es una burla completa y total y absoluta de eso. Es una burla en función a la película y es una burla en función a la premisa, que es justamente este personaje, que es esta niña que está obsesionada justamente con el horror y para ella eso es el paraíso, ¿no? Ujú. Sí, precisamente cuando logra salirse de esa realidad vulgar, pues se va a la fantasía que, si bien no refleja lo propuesto por Lovecraft, sí es una fantasía que entendemos que la niña ha construido a partir sobre todo de Lovecraft y es una fantasía que para ella es perfecta, ¿no? Así es. Entonces, bueno, a mi parecer la película es una película también complicada como Mártires, porque Mártires, volví a ver la Mártires ahora, después de que vi Ghostland. Así es. A mí en su momento no me gustó mucho Mártires, ahora me gustó más, ahora sí me gustó mucho, digamos. No, hombre. Y en ese aspecto, bueno, me parece que tiene también muchos vasos en común, muchos. Y sería Ghostland con sería Mártires. como terrible, para quienes han visto Mártires, sí es un poco terrible decir que te gustó, ¿no? Exacto, es a lo que voy. O sea, Mártires es realmente una película muy incómoda. Visceral, completamente Es visceral. complicado verla. Y por supuesto, en menor medida, Ghostland también lo es. Porque me parece que es una película muy arriesgada. Ujú. El mismo director, acabo de leer ayer una entrevista que ayer publicaron en la revista Rumor, en el espacio digital. Y pues comenta que a pesar de todo la película se vendió no sé a cuántos países, pero es una gran cantidad de países. Y comenta que es afortunado porque efectivamente es una película violenta para lo acostumbrado ahorita por el cine norteamericano, ¿no? Al estándar actual. Ajá, entonces, sí, a pesar de que no es tan violenta, obviamente como Mártires es una película violenta, es una película que ahorita con lo desafortunado de las costumbres, de lo políticamente correcto, a mucha gente le va a parecer misógina, hay mucha violencia contra la mujer, pero precisamente para reflejar toda la violencia que hay actualmente y la violencia, pues si no gratuita, sí vulgar, que existe mucho del cine de horror, ¿no? Así es. Entonces, es una película complicada. Para nosotros que vemos mucho cine de horror y creemos que nos gusta el buen cine de horror, esta vulgaridad de la que hace uso, de la que menciona claro. Ghostland, pues es complicado de ver porque te puede resultar chocante, todo, sí, incómoda. Pero finalmente, a mí me parece, yo entendí que eso precisamente es para mostrar los lugares comunes del género. Pues te das cuenta de que finalmente es una película pues muy sabrosa, ¿no? No, y hagamos conciencia de que tenemos la total y absoluta certeza, noción, de que después de Mártires iba a ser un poquito difícil, pues ya no digamos superarla, eso no tiene ninguna cabida.
igualarla, ¿no? Recordemos que el gran contexto de Martyrs es que estaba de moda, entre comillas, el así llamado torture porn, que es este tipo de películas como Hostel, ¿no? Que no es más que una serie de gags en los cuales hay un personaje, regularmente una mujer justamente, que es torturada, ¿no? Y es única y exclusivamente para gozo del espectador, ¿no? No sucede, como por ejemplo en las películas de Hideshi Hino, que es prácticamente un tipo de poesía, ¿no? Un tipo de poesía de la imagen, ¿no? Un logro artístico prácticamente, sino que se trata nada más exclusivamente como si fueran papas fritas. Entonces, en el caso de Martyrs, se revierte completamente ese discurso del gozo por el gozo, entre comillas, sádico, ¿no? Y se vuelve una reflexión sobre sobrevivir, sobre el sobreviviente, qué tiene que pasar el sobreviviente, qué está haciendo el sobreviviente. Y en este caso en particular, existe también, en el caso de Gosling, existe también esa exploración, pero pues obviamente mucho más sosegada y mucho más enfocada pues a un público general, ¿no? Yo creo que mucha gente ojalá pueda... Bueno, existe una película intermedia que se llama Talman. No sé, creo que aquí en México nunca se estrenó, pero... Sí, se estrenó. Yo no lo he visto, de hecho. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí al contrario hay una exploración sobre la violencia, pero sus repercusiones sociales, justamente en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Esa película, pues bueno, también es muy muy interesante y creo que está justamente en medio de estas dos, siendo Gosling la más comercial. Y bueno, pues yo creo que lo importante es conocerla y verla, porque no se trata de una película pues, norteamericana, no se trata de una película de Hollywood, y si estamos apoyando eso, justamente van a traer películas más películas de estas, y bueno, pues sobre todo porque este director no está construyendo su trabajo a partir de la taquilla, sino realmente está haciendo una exploración muy interesante de temas, ¿no? Sí, como te decía y como lo comentas ahorita, a mí me parece que las dos películas tienen mucho en común. De entrada es, pues en ambas hay dos protagonistas, y dos protagonistas que digamos de alguna manera están esforzándose por entender qué es realidad y qué no es realidad, ¿no? En el caso de Mártires, que pues ahorita la estamos también retomando por los 10 años, es una película pues bien importante, ¿no? Porque pues digamos que toda la tortura que implica la película, es para tratar de entender qué es lo que hay más allá del ser humano, ¿no? ¿Cuál es el punto más alto del ser humano, ¿no? En ese aspecto recuerda también un poquito películas un poco previas, como el mismo caso de Pi, El orden del caos, o una película de la que retoma mucho, al menos yo de la literatura que he leído sobre Mártires, nunca vi esa referencia, supongo que en algún momento la menciona, pero es una película que digamos se acerca un poco en su búsqueda a Juana de Arco, la de Carl Dreyer, ¿no? Inclusive mucho ya de la segunda parte de Mártires, cuando ya esta mujer está sufriendo ese proceso para convertirla prácticamente en santa. Se asemeja mucho al formato que utilizó Carl Dreyer, con muchos primeros planos, ¿no? Y la luz, sobre todo, la presencia de la luz. Hay un tema religioso, pese a que es una película completamente antimetafísica, ¿no? O sea, es una de esas películas donde hay una negación de todo lo metafísico, pues radical, extrema, ¿no? Y pese a eso, la búsqueda pues es justamente de una trascendencia, ¿no? Si recuerdan los últimos 10 minutos de Mártires, pues yo creo que no ha habido nada igual en el cine, ni creo que se repita, y el remake es totalmente errado en ese sentido. Yo creo que es una película que la podemos vincular más, por ejemplo, con Pasolini o con el mismo Tarkovsky, ¿no? Y bueno, pues Gosling no pretende ser nada de eso, ni mucho menos, pero pues insisto, nos da la iniciativa para volver a comentarlo, y justamente se conecta una vez más con Hellraiser, ¿no? Porque en Hellraiser es más o menos la misma búsqueda la que está realizando, y pues habla de eso justamente, ¿no? Que estamos en un laberinto de imágenes, de ideas, de secuencias, donde por vincularla con Gosling, pues es justamente eso, ¿no? Que parece como que vamos en un mundo hecho de símbolos y ya resulta muy difícil distinguir qué es lo que realmente sí está sucediendo, ¿no? Pues sí, pues ahí queda la recomendación nuevamente para
Incident in Ghostland o Sí, es. Pesadilla en el Infierno. Pesadilla en el infierno. Búsquenla, ahorita ya está en su segunda semana, que digamos ya logró pasar a la segunda semana todavía en varios cines, me parece que en una buena cantidad de cines, pero es cierto que solamente está prácticamente en funciones nocturnas y en la mayoría de salas está doblada al español. Entonces, Y ya pues, parece bueno, comercial, pero parece que también está en Netflix, creo, ¿no? O en Amazon, no me acuerdo cuál de los dos No medios lo sé. digitales. Pues léanla, conózcanla, eso es un cine una vez más diferente, ¿no? Distinto. No se vayan con la finta siempre de lo que está de moda. Y pues esa siempre es la iniciativa de Belcebú, ¿no? Abrir los ojos. así es. Y pues bueno, ya nada más como último agregado, les recordamos, somos Una vez Revista más. Belcebú, tenemos la recopilación de Aníbal 5 de Alejandro Jodorowsky, que bueno, pues fue su primer cómic en su carrera, lo hizo aquí en México, es algo inaudito este libro. Y también hicimos una reedición de un libro sobre Alan Moore, con un par de entrevistas y textos sobre Alan Moore. Ujú. Lo reeditamos, originalmente lo publicamos hace 10 años. Así es. Pues bueno, pueden ir a nuestra página, que es ahí en Facebook, Revista Belcebú, tal cual. Ahí encontrarán información sobre todo esto de lo que hablamos. Encontrarán la manera, si es que les interesa adquirir estas publicaciones, ahí encontrarán la manera de cómo adquirirlas. Y pues bueno, una vez más agradecemos Al espacio, al a Jorge Cuesta, sí. la librería Jorge Cuesta, por ofrecernos este magnífico espacio. Aquí, si vienen, van a encontrar cualquier cantidad de libros y temas que se les ocurra. Y pues, Seguimos entonces en la página de Facebook, es Revista Belcebú. Y bueno, pues le recordamos una vez más el correo de la editorial, es samsara.editorial@gmail.com para todas sus solicitudes, preguntas y cuestiones. exactamente. Les adelantamos que en agosto todavía no tenemos la fecha exacta. Vamos a tener una presentación de Aníbal 5 en la Biblioteca México. Ujú. Entonces, para que estén atentos ahí, por favor, si les interesa esto. Y pues bueno, eso es todo. Les agradecemos su atención. Muchas gracias. Hasta entonces.